Dios les bendiga a todos. Qué bueno es estar una vez más en este lugar compartiendo lo que Dios ha estado hablando a mi corazón, y hoy quiero hablar un poco acerca de el discipulado, o qué es lo que es ser discípulo. Nosotros somos discípulos de Jesús. Pero Jesús ha entrado en hombres y en mujeres, y esos hombres y esas mujeres vienen a discipularnos a nosotros. Nos enseñan, nos entrenan, nos ayudan a llegar más lejos que aún donde ellos han llegado. El propósito de alguien ser discipulado es para que llegue más lejos que la persona que lo está discipulando. Dios quiere que nosotros crezcamos. Dios quiere que nosotros aprendamos cosas que solos no podemos aprender. Por eso Dios ha puesto hombres y mujeres en la iglesia para enseñarte, para enseñar cosas que tú no sabes o que tú no puedes obtener tú solo. La persona que te está discipulando ha vencido ciertas cosas, ha logrado conquistar ciertas cosas. Y lo que él o ella ha vencido y ha conquistado, tú también lo vas a vencer y tú también lo vas a conquistar. Y no solo vas a llegar a donde ellos han llegado, sino que vas a ir más lejos. Había dos hombres en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. La Biblia dice que estos hombres eran hombres que eran conocidos como hombres que no tenían educación, eran hombres que no tenían mucho conocimiento. No eran hombres muy intelectuales, y la gente ya los conocía porque Pedro y Juan tenían un pasado, y el pasado de Pedro y Juan era un pasado donde ellos no tenían mucha educación. Pero dice que después de escucharlos hablar y escuchar el denuedo de Pedro y Juan, dice que la gente pudo reconocer de que ellos habían estado con Jesús. Cuando tú pasas tiempo con Dios, la gente va a saber que tú has estado con Dios. Cuando la gente te escuche hablar, cuando la gente esté cerca de ti, cuando la gente te vea cómo tú estás viviendo y las cosas que están pasando en tu vida, van a decir: esta persona no es el mismo que era antes, porque yo lo conocí años atrás, pero ahora lo que está ocurriendo en su vida es algo muy diferente. Pedro y Juan se sujetaron a un proceso, a un discipulado de parte de Jesús. Y ese discipulado del cual ellos se sujetaron cambió su vida para siempre, de tal manera que los hombres que antes los miraban, ahora los miraban diferente. Ahora decían: estos hombres nosotros los conocemos y conocemos cómo hablaban y conocemos cómo eran, pero nosotros reconocemos que ellos han estado con Jesús, porque vemos y escuchamos cómo hablan. No es igual, no es lo mismo. Cuando una persona se sujeta
a un proceso de discipulado. A la persona correcta, a la persona que Dios ha establecido en tu vida, vas a crecer. No vas a hablar igual, no vas a pensar igual, no vas a ver como antes veías, no vas a pensar lo mismo que antes pensabas. Es más, los resultados que vas a tener van a ser muy diferentes a los resultados que tenías antes de entrar al proceso del discipulado. Hay personas que son discipulados por Dios y hay personas que son discipulados por un hombre. Y a veces son las dos cosas. Hay cosas que Dios te va a enseñar y hay cosas que un hombre te va a enseñar. No puede ser solamente una cosa y solamente otra cosa. Tiene que haber las dos. Dios, entre más tú te acercas a Dios, Dios comienza a caminar contigo y te comienza a enseñar. Y comienzas a ser discipulado por Dios. Pero también hay personas que Dios los envía a ti para que ellos te enseñen, te entrenen, te discipulen. Un proceso de discipulado. Aquel que te está discipulando te ama. Aquel que te está discipulando tiene que cargar algo de Dios. Aquel que te está discipulando tiene que tener la habilidad, la capacidad de impartirte algo de Dios. Si no carga algo de Dios, si no carga algo del Espíritu, es mejor que no te discipule. Escucha bien lo que les voy a decir. Discípulos, tú no los buscas a la fuerza. Discípulos, tú no haces discípulos a la fuerza. Cuando tú has crecido a un nivel en Dios, Dios te va a enviar gente a ti para que tú los discipules, porque Dios sabe que tú estás en un nivel para discipular a otros. Pero hoy en día mucha gente quiere discipular a personas cuando ellos no están todavía capacitados, aprobados por Dios para discipular a otros. No funciona. No puedes forzar a alguien que sea tu discípulo. Dios te enviará gente para que tú lo discipules. No lo vas a tener que buscar. Hay gente que va a ser enviada a ti y hay gente que no va a ser enviada a ti. No todos pueden ser discipulados por ti. Hay gente que Dios te va a enviar y hay gente que Dios no te va a enviar. Los va a enviar a otra persona que los va a discipular. Cada persona va a ser enviado a ciertas personas. Dios te va a conectar a ciertas personas para que tú seas discipulado por ellos. Aquel que es pastor, si tú te rindes a Dios, tenlo por seguro que Dios te va a conectar a otros pastores. Si Dios te llamó a ser profeta, tenlo por seguro que Dios te va a conectar a otros profetas para entrenarte y para enseñarte. Por eso los hijos de los profetas tenían a alguien que les enseñaba cómo escuchar la voz de Dios. Tenían a alguien que les enseñaba qué es lo que estaban mirando, ver visiones, interpretar lo que ellos ven, tener sueños, interpretar lo que ellos están viendo. Alguien les enseñaba, por eso la Biblia le llamaba la compañía de profetas. Eliseo tenía una compañía de profetas. Samuel tenía una compañía de profetas. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que Dios envía a ti para que tú crezcas, para que tú llegues más lejos
que aún ellos mismos. Yo no sé si hay alguien que me está escuchando. Si tú vas a ser discípulo, sujétate al proceso del discipulado. Y si tú vas a discipular gente, prepárate a discipular gente que va a ser mejor que tú, que va a ser más grande que tú, que va a tener más influencia que tú, que va a hacer cosas mayores que tú. Si tú tienes envidia y celo de un ministerio, del ministerio de otra persona, no puedes discipular a nadie. Personas que están en un nivel, en una posición para discipular, son personas que ya saben que aquellos que van a discipular van a llegar más lejos que él. Yo no sé si alguien me está entendiendo esto. Jesús tenía discípulos. Jesús tenía seguidores y tenía discípulos. Hoy en día hay muchos que lo que tienen son seguidores, no tienen discípulos. Puedes tener muchos seguidores, pero no tener ningún discípulo. Puedes hacer relaciones con personas, puedes hacer amistades con personas, pero no tener discípulos. Tener discípulos, discipular personas, es muy diferente que tener una amistad, que tener una relación con una persona. Jesús no logró alcanzar al mundo. Escuche bien lo que le voy a decir. Jesús no logró alcanzar el mundo con seguidores. Jesús alcanzó el mundo con discípulos. Puedes tener 5,000, 10,000 seguidores y no poder hacer mucho. Puede ser que seas popular y que la gente te vea. Pero cuando tú tienes discípulos, lo que está en ti se va a multiplicar en los discípulos. Jesús no alcanzó el mundo con seguidores, lo alcanzó con discípulos. Hay gente que tiene 1,000 seguidores, pero Jesús alcanzó a hacer más con 12 discípulos que con tus 1,000 seguidores que tú tienes. Cuando tienes discípulos, es porque cargas algo del cielo que es transmitido a tus discípulos. Y Dios sabe cuando estás listo para discipular gente, porque Dios mismo te los va a enviar. Jesús llevó a Pedro y Juan y Jacobo al monte de la transfiguración para ver lo que sucedió en el monte. Llevó a discípulos, no llevó a seguidores. Cuando Jesús estaba sentado en la mesa y partió el pan y les dio de beber el vino, estaban presentes discípulos, no seguidores. En el aposento alto estaban unánimes orando juntos, esperando la promesa del Padre. El fuego, el poder del Espíritu vino sobre discípulos, no sobre seguidores. Dice la Biblia que multitudes seguían a Jesús. Pero cuando era el tiempo de estar cerca, de enseñar, de discipular, de impartir, de transferir,
solo estaban los discípulos. Lo que el mundo necesita son hombres y mujeres que cargan algo de Dios, que lo puedan transferir a otros. Cuando haya hombres y mujeres que buscan a Dios, que buscan algo del cielo, Dios les va a traer discípulos, Dios les va a traer gente para que sean discípulos, y lo que Dios les da a ellos va a ser impartido a los demás. Y ellos van a comenzar a hacer lo mismo. Tendrás lo tuyo. Vas a tener lo tuyo que Dios te dio, pero también vas a tener algo de aquel que vas a tener algo de aquel que te discipuló. Vas a tener lo tuyo y vas a tener algo de aquel que te discipuló. Me acuerdo un día donde me dormí y yo me acuerdo que yo me miré en un lugar y yo traía un manto. Había un manto sobre mí y era mío. Pero yo me acuerdo que en la visión yo vi a otro hombre de Dios muy conocido y él se me acercó y me dijo, a ti te estaba buscando. Y se quitó el manto de él y me lo puso sobre el mío. Puso el manto suyo sobre el mío. Y yo pude entender algo. Yo dije, este hombre, lo que él tiene, me lo dio, me lo puso, pero me lo puso sobre lo que yo ya tenía. O sea que tendré lo mío y tú tendrás lo tuyo, pero también aquellos de los cuales tú honras, aquellos de los cuales tú puedes ser enseñado por ellos, lo que está sobre ellos también vendrá a ti. Cada vez que veas a alguien fluir en Dios, fluir en los dones, fluir en el poder de Dios, hónralos en tu corazón. Si tú anhelas algo de Dios, hónralos, porque lo que tú honras se te va a venir a ti. Lo que tú honras puede ser impartido a ti. Eliseo tenía un discípulo llamado Giesi. Y un día ellos iban a visitar una mujer que su hijo se había muerto. Y Eliseo le dijo, ve delante de mí. Ve y le dio instrucciones en qué hacer. Porque el hijo de esa mujer había muerto. Eliseo le dijo qué hiciera. Y cuando llegó Eliseo, Giesi había hecho lo que él le había dicho que hiciera, pero no sucedió nada. Llegó Eliseo y levantó al niño, resucitó al niño. Hay personas que van a querer hacer lo que tú haces, o hay personas que quieren hacer lo que otros hacen, pero el corazón tiene que estar correcto delante de Dios y tiene que estar correcto en medio del proceso del discipulado. Porque si tú quieres algo que alguien tiene,
O si tú entras a un proceso de discipulado, todavía teniendo en tu corazón el querer hacer lo que tú quieres hacer, el tomar las decisiones que tú quieres tomar, cuando tú no escuchas, no obedeces, no eres enseñable, lo que está sobre una persona que era para ti, que tú podías haberlo recibido, vas a terminar perdiéndote de eso. Así como Eliseo le servía a Elías, Giezi le servía a Eliseo. Pero lo que vino sobre Eliseo fue una doble porción del espíritu de Elías, pero Giezi, siendo el que servía a Eliseo, no recibió nada. Es más, lo que recibió Giezi, lo que engendró Giezi, fue la lepra de Naamán, no la unción de Eliseo. Sujetándote a un proceso de discipulado. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Aquellos que un día Dios los va a llamar a discipular a otros. El discipular gente no es para aprovecharte de ellos. Discipular gente no es para controlarlos. El discipular gente no es para tu propio beneficio. El discipular gente es para el beneficio de ellos. Es para el crecimiento de ellos. Es para que ellos lleguen lejos. Escucha bien lo que le voy a decir. Voy a decir algo. Yo no sé si lo tienen que apuntar, lo tienen que grabar, yo no sé lo que quieran hacer, pero un hijo de Dios, un cristiano que va a llegar lejos, es un cristiano que se ha sujetado a un proceso de discipulado. Un hijo de Dios que va a llegar lejos en su caminar con Dios, en el ministerio, es un cristiano que se ha sujetado a un proceso de discipulado. Yo tuve personas que me enseñaron. Cuando yo conocí a Jesús y comencé a aprender, Dios me enseñó muchas cosas, pero también había alguien siempre que estaba ahí para enseñarme. Y eran personas diferentes. Uno en particular estableció fundamento para mí y me enseñó a hacer muchas cosas, a orar, adorar, ayunar, la importancia de leer la palabra de Dios, la importancia de dar, la importancia del sacrificio. Me enseñó muchas cosas. Después Dios trajo otra persona y me comenzó diferentes cosas, pero todo fue para mi crecimiento y todo fue para que yo entendiera lo que yo no entendía. Por eso es importante reconocer, identificar las personas que Dios manda a tu vida. Y es importante también reconocer quiénes personas Dios quiere que tú te desconectes de ellos. Hay una temporada para muchas cosas. Hay que identificar en qué temporada tú estás. ¿Quién es la persona que Dios está enviando a tu vida para enseñarte? Para que tú seas enseñado. Dios te va a enseñar, pero también hay hombres que te van a enseñar.
Algo muy importante que debemos de entender es que todos tenemos un lugar y hay que reconocer nuestro lugar. No todos están en una posición para enseñar. No todos están en una posición para contar o para decir o para hablar. Hay que reconocer cuándo es nuestro tiempo para enseñar y cuándo es nuestro tiempo para callar. Cuándo es nuestro tiempo para enseñar y discipular a otros y cuándo es el tiempo de tú ser discipulado. El otro día estábamos con el hombre que nos ordenó y estábamos sentados en su oficina y Dr. Mike McKinney estábamos sentados en la misma mesa y él comenzó a hablar de experiencias que él tenía y experiencias que él ha tenido con Dios. Es un hombre que ha viajado a muchos países, ha viajado el mundo predicando. Y yo pude entender y yo dije, yo no tengo un lugar para hablar aquí. Yo prefiero quedarme callado y escuchar lo que él está hablando y aprender de lo que él está diciendo que yo querer hablar. Porque hay un lugar para todo y hay que entender cuál es la compañía que te rodea. ¿Quiénes son las personas que te rodean? Y estaba ahí escuchando, yo creo por cerca de una hora, y de repente alguien pregunta y dice, joven, tú, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia y cómo tú llegaste a conocer a Dios? Y ya es cuando yo comencé a hablar, pero si no me hubiera dado ese lugar, quizás yo me hubiera quedado callado, porque aún hay que saber cuándo es tiempo de hablar, cuándo es tiempo de enseñar y cuándo es mejor quedarte callado. Hay gente que habla mucho y a veces es malo. En medio de qué compañía tú estás, reconoce tu lugar. Y antes de hablar, escucha. Aquel que está ministrando o aquel que va a ministrar, tienes que aprender más a escuchar antes que hablar. No puedes hablar de Dios si no escuchas la voz del que tú hablas. Tienes que escuchar a Dios para hablar de Dios. Yo oro por todo aquel que está viendo, que Dios te conecte a las personas correctas, que Dios te conecte a hombres y a mujeres que te van a ayudar a crecer, que te van a amar, que te van a apoyar, que cuando tú fracasas, que cuando tú fallas, no te van a avergonzar, sino te van a levantar. Te van a ayudar a volverte a levantar. Padre, en el nombre de Jesús, todo aquel que me está escuchando, Padre, es tu voluntad llevarlos lejos y es tu voluntad que ellos sean efectivos. Es tu voluntad que ellos impacten al mundo y que alcancen el mundo para ti. Padre, conéctalos con la gente correcta y enséñales y ayúdales a estar en el lugar correcto con las personas correctas, conectado al hombre, a la mujer de Dios que Dios ha puesto en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén.
Vamos a dejar un link en la descripción. Si ustedes quieren darle a Dios, pueden darle a Dios. Y nos vemos para la próxima. Es muy importante entender que Dios tiene cosas nuevas para tu vida. Cuando Dios te da algo nuevo, debemos de aprender a dejar lo de ayer y abrazar lo que te está dando hoy. Hay cosas que fueron para un tiempo, pero ya no son para este tiempo. Hay cosas que funcionaron ayer, pero no funcionan hoy. Y hay cosas que funcionan hoy, pero no funcionarán mañana. Dios te quiere llevar de gloria en gloria, pero debes identificar cuando lo nuevo está tocando tu puerta. Y cuando toque, estás listo para abrirle la puerta, porque cuando le abras la puerta, tu vida no será igual. Vendrá elevación, vendrá prosperidad, vendrá multiplicación, vendrá lo nuevo de Dios a tu vida. Dios no se puede calcular. Dios hace como Él quiere, con quien Él quiere, al tiempo que Él quiere.